La pasión es el inicio del éxito. Robert Kiyosaki. Muy buenos días a todos. Espero se encuentren de lo mejor. Muchas gracias por conectarse. Muchas felicidades. El día de hoy vamos a estar hablando de programas de apoyo a la producción y al comercio exterior. El día de ayer estuvimos hablando de un tema muy importante, muy relevante en el área del comercio exterior. Estuvimos hablando del tema de los Incoterms. Vimos las responsabilidades de cada uno de ellos, cuáles conlleva los 11 términos. Vimos cómo iniciaron el tema de los Incoterms, quién los publica, que es la Cámara Internacional de Comercio, que son 11 términos. Va desde el Ex-Works, que es lo más sencillo para el vendedor, hasta el DDP, que es el más complicado para el vendedor, ya que debe de hacerse cargo de todos los gastos de envío hasta la bodega del cliente final. Vimos cuáles son obligados a contratar seguros, cuáles son marítimos, cuáles son multimodal. Estuvimos platicando de la utilidad que tienen, cuáles son los beneficios al utilizarlos. Mencionábamos que es muy importante considerarlos en el tema del contrato de compraventa internacional que nosotros podamos hacer con nuestro comprador o nuestro vendedor si vamos a importar, para poder en el tema de alguna controversia con nuestro comprador o vendedor, bueno, pues poder delimitar bien cuáles son las responsabilidades tanto de uno como de otro. Entonces, espero haya quedado claro. El tema de los Incoterms es un tema muy vasto, y es un tema muy detallado, ¿no? Entonces, tomar una buena determinación del tema del Incoterm que vamos a utilizar nos puede llevar a tener un buen desarrollo de nuestro proyecto o viceversa, ¿no? Si no planeamos un buen Incoterm o no consideramos los gastos que a ese Incoterm nosotros vamos a ser acreedores, bueno, podemos dejar de ganar, incluso podemos perder y el negocio va a dejar de ser un negocio, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de programas de apoyo a la producción y al comercio exterior. Vamos a hablar un poquito también del tema de las relaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias, cuáles son los aranceles que tenemos en nuestro país. Si tienen dudas, avísenme el día, perdón, más tarde al final de la sesión, pues vamos a tratar de responderlas, ¿no? Son temas muy interesantes el día de hoy que nos pueden ayudar a nosotros como productores para poder adquirir apoyos por medio de los programas del gobierno, no necesariamente apoyos monetarios que nos den dinero, pero sí el tema de impuestos, ¿no? Que nos condonen algunos impuestos o poder utilizar los impuestos a nuestro favor para tener fluidez. Cuando hacemos importaciones, producimos y podemos exportar. Entonces, iniciamos en la sesión número 42, semana 9 todavía del paquete México. Empezamos, buen día. Como comentábamos, vamos a hablar de regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias. Voy a apagar un poquito mi cámara porque de repente el internet, como estamos conectados también mi esposa y yo aquí en la misma red, no es muy bueno y de repente se deja de escuchar o se puede trabar. Entonces lo voy a desconectar y al final pues nos volvemos a ver, permítanme un poquito. Jesús, adelante, si quieres ir haciendo la pregunta, ahorita en un momento le damos una revisada, a ver si podemos respondértela y si no, pues la dejamos de tarea para investigártela, con gusto, sin problema. Muy bien, vamos a hablar de las regulaciones y restricciones arancelarias en este caso, cuáles son, cómo se componen, aquí en nuestro país, ¿no? Las regulaciones y restricciones arancelarias prácticamente son impuestos, dinero que se paga al gobierno
y estas se aplican por la entrada o salida de las mercancías. En nuestro país existen los siguientes aranceles, son varios, los que estamos pagando al momento de hacer importaciones o exportaciones. No todas las mercancías los pagan, pero bueno, cada una de las fracciones arancelarias viene destinado o descrito cuánto hay que pagar, si se paga alguna ad valorem, algún específico o algún mixto. El ad valorem viene expresado en términos porcentuales y aplicado sobre el valor en aduana de las mercancías. Ya decíamos ayer que el valor en aduana de las mercancías es el precio de la factura más los incrementables. Los incrementables, si nosotros los pagamos, son el flete internacional, puede ser el seguro si nos lo están cobrando sin gravar IVA, y esto se suma al valor de la factura, es decir, si la factura cuesta $10,000, nuestro flete marítimo cuesta $2,000 y nuestro seguro cuesta $500, por decir algún número, nuestro valor en aduana sería $12,500 y en base o con base a este monto se determina el valor en aduana de las mercancías y se hace el pago de las restricciones y regulaciones arancelarias. Por ejemplo, si tenemos que pagar el ad valorem, bueno, hay diferentes porcentajes, está el 5, está el 10, está el 15, dependiendo del producto. Bueno, de acuerdo al valor de la mercancía del producto, más los incrementales, vamos a pagar sobre el total, sobre los 12,500, por decir algo. Si tiene un 10% de valor, vamos a pagar $1,250 de impuesto de ad valorem. No es muy importante determinar nuestra fracción arancelaria para saber si tiene algún porcentaje. Muchas fracciones arancelarias están exentas del pago de este tipo de regulación y restricción, no del tema de los impuestos, y solamente graban IVA. El ad valorem ya decíamos que viene expresado en términos porcentuales y se aplica sobre el valor aduana de las mercancías. El arancel específico, perdón, viene expresado en términos monetarios por unidad de medida. Es decir, si nuestra mercancía tiene, de acuerdo a su fracción arancelaria, una unidad de medida por kilo, bueno, el arancel específico va a determinar cuánto tenemos que pagar. Es decir, si tenemos, por decir un caso, ¿no? 1 kilo de tela. La tela se puede medir por metros o por kilos, dependiendo de su fracción arancelaria. Si tenemos 1 kilo de telas y en este caso le tocaría que le aplique un arancel específico, bueno, el arancel específico podría decir que paga 1 peso por kilo de tela que nosotros traigamos, ¿no? Como un ejemplo. Y este es el específico que viene expresado en términos monetarios por unidad de medida. Y el tema mixto, bueno, pues es una combinación de los dos anteriores, ¿no? Puede venir especificado cuánto porcentaje se está pagando y cuánto en moneda se tiene que pagar de acuerdo a la unidad de medida que se tenga. No es una combinación del porcentaje y del costo fijo o del gasto fijo que vamos a hacernos acreedores con un arancel específico. Los aranceles podrán adaptar diferentes modalidades. Para muchos productos se establece un arancel cupo y esto perdón, sigo aquí con la resaca de la enfermedad, una disculpa. Cuando se establezca a un arancel para cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas y una tasa diferente a las exportaciones e importaciones de mercancías que excedan dicho monto. Es decir, cuando se establece un arancel cupo es porque la autoridad tiene determinado cuánta cantidad de mercancía va a ingresar al país o va a salir de él, ¿no? Ponemos un ejemplo, hasta hace un tiempo el azúcar tenía un arancel cupo que la autoridad a principios de año determinaba o utilizaba por medio de Secretaría de Economía cupos para poder importar el azúcar aquí a nuestro país, ¿no? Y las personas que se dedicaban a la importación, bueno, tendrían que solicitar a la Secretaría de Economía, cumpliendo con todos los requisitos, la autorización para poder importar, y a esto se le llama un cupo, ¿no? Por decir así, la autoridad preveía en un año la cantidad para importar con un arancel cupo de azúcar de 100 toneladas, por decir un número, ¿no? Entonces,
las empresas iban solicitando los cupos y hasta que se terminaban. Si había una empresa que solicitaba un cupo y ya estaba cubierto por parte de la Secretaría de Economía, esta empresa ya no podría importar el azúcar. Este año ya se quitó el cupo para el azúcar, pero bueno, ahí sí es un ejemplo, ¿no? Igual para la exportación podemos poner el ejemplo del maíz, que hay un desabasto aquí en México, no quiere decir que no se pueda hacer la exportación, ¿no? También ponemos el ejemplo nada más para hacerlo más gráfico. De la misma manera que la importación, bueno, se establecía para la exportación que solamente cierta cantidad de productos se puede exportar, se emiten los cupos y solamente las empresas que tengan la autorización de los cupos pueden hacerlo, ¿no? La autoridad te da un cupo, por decirlo, o sea, dependiendo del número de empresas, dependiendo tu tamaño, pues te da la capacidad, ¿no? O la cantidad que tú puedas hacer importaciones o exportaciones. El arancel estacional, estos se establecen cuando se establecen niveles arancelarios distintos para diferentes periodos del año, ¿no? Puede ser, como un ejemplo, el tema de la Navidad, ¿no? Para ciertos productos se pueden poner algún arancel estacional para evitar la mayoría de veces que se imponen aranceles en nuestro país es para desalentar la importación, ¿no? Para proteger mercados internos, por ejemplo, la producción de calzado, la producción de textiles, la producción de juguetes artesanales mexicanos, que se puede ver alterada, se puede ver perjudicada por el tema de la importación de productos más baratos que pueda pegarle a la economía nacional o a los productores nacionales, ¿no? Entonces, estos son... y por último, el tema es en cuestión de regulaciones y restricciones arancelarias, las demás que señala el Ejecutivo Federal, ¿no? El Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT y la Administración General de Aduanas tienen la facultad de establecer aranceles de acuerdo a su percepción. Lo hemos visto en el tema de la guerra comercial con Estados Unidos. Bueno, nos han impuesto algunos impuestos, ahora sí, disculpen la redundancia, bueno, nos han establecido impuestos para ciertos productos, el acero, etc. Entonces México como respuesta a esta estrategia que hizo el presidente Trump, que por cierto ya se va a aparecer, también le impuso impuestos a ciertos productos americanos para su importación a nuestro país, ¿no? Entonces, el Ejecutivo Federal tiene la facultad de establecer impuestos nuevos o restricciones arancelarias a importación de productos de acuerdo a la situación que el país esté y que esto lo amerite. Jesús, ya vi tu pregunta. Sí, me pregunta Jesús que si ayer comentaba que el precio de los fletes marítimos había aumentado. Sí, es una realidad que aumentó el precio de la logística internacional. Por el tema de la pandemia, muchísimas empresas a nivel mundial tuvieron que parar al principio su producción. Entonces, los buques marítimos consignados a transporte de carga, pues en muchas ocasiones venían semivacíos y el costo de su consumo de combustible pues era el mismo, ¿no? ¿Qué hicieron las navieras para responder a esta situación y tratar de mantenerse en flota? Bueno, pues pararon ciertos números de buques, redujeron el espacio que había anteriormente, ya no hay tantas rutas como había anteriormente, para evitar gastos, ¿no? Y tener rutas más llenas. Dejaron, por decir en pocas palabras, dejaron estacionados sus barcos, y solamente están utilizando algunos, y esto ha producido que haya un incremento generalizado en el tema de los transportes marítimos, ¿no? Decía que a principios del año había contenedores de Manzanillo para acá, para Guadalajara, perdón, de China para Manzanillo, en un promedio de 800, $1,200, ¿no? Ahorita, en este momento puede haber fletes de 3, 4 mil dólares, ¿no? Dependiendo de las rutas, hasta más, ¿no? Hasta 5, 6 mil dólares. Entonces, sí perjudicó mucho el tema de la pandemia a nivel navieras.
y esto pues el costo se adjudicó mucho a los importadores, ¿no? Entonces también se sobresaturó en algún momento por el tema de la importación de cubrebocas, de mascarillas, de productos para el COVID. Entonces, al momento de que en un principio no había la capacidad operativa para las líneas navieras, pararon algunos buques para poder compensar los gastos y de repente hubo un boom en la cuestión de la importación de productos COVID, entonces se saturó otra vez el mercado, ¿no? Igual en los fletes aéreos pasó exactamente igual. Los fletes aéreos para poder, en la época de marzo, abril, para poder traer una mercancía por vía aérea, para empezar era carísimo. Y después, si querías traer algún producto por vía aérea, pues tenías que esperar tu turno, ¿no? Y los turnos iban de 10 a 15 días y esto que el transporte aéreo es un tema de urgencia, ¿no? Entonces sí se incrementó el costo marítimo. Entonces buscar alternativas de logística internacional, bueno, pues nos puede ayudar a tratar de reducir costos si queremos importar. Muy bien, estas eran las regulaciones y restricciones arancelarias. Reiteramos, es el ad valorem, es el cupo, el estacional y los demás que señale el Ejecutivo Federal. ¿Qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias? Ahora nos vamos al tema de no arancelarios, ¿no? Que no tiene nada que ver con impuestos. Las regulaciones y restricciones no arancelarias son medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países. La función o la finalidad de poner restricciones y regulaciones no arancelarias es para proteger la planta productiva en nuestro país, nuestra economía nacional, y para preservar los bienes y nuestra integridad física como consumidores, ¿no? Puede ser temas medioambientales, temas de sanidad animal, vegetal, temas de sanidad humana, o simple y sencillamente para asegurar la calidad de los productos que el consumidor adquiere y también para poder conocer las características físicas de los bienes susceptibles al comercio exterior. Hay dos tipos de regulaciones no arancelarias, que son las cuantitativas y las cualitativas. No ponemos ejemplos de regulaciones no arancelarias. El tema muy de moda ahorita, que es el tema de las normas de etiquetado para las personas que hacen importaciones de productos y que tengan un proyecto de importación. Es muy importante que sepan que anteriormente, antes del mes de octubre, si nosotros tenemos una mercancía que debería de cumplir con una norma de etiquetado, ya sea la 050, la 024, la 004 para textiles, nosotros si íbamos a someter nuestro producto a un proceso productivo de etiquetado, podíamos meter una carta en nuestro pedimento donde le decíamos a la autoridad que nosotros vamos a hacer un proceso productivo, ¿no? O que íbamos a vender de manera especializada a alguna empresa, etc. Había 4 opciones, pues ahora ya la autoridad dijo que no. Independientemente si nuestra mercancía viene a ser un insumo para nuestro producto, perdón, para nuestro producto final, la mercancía debe de cumplir con el etiquetado, ¿no? Hay varias formas que lo podemos hacer. La primera y la más fácil es pedirle a nuestro proveedor desde origen que la mercancía ya venga etiquetada. Hay que checar los parámetros que nos marcan cada una de las normas y estas normas vienen establecidas en las fracciones arancelarias. Por ejemplo, la norma 050, que habla de información comercial, ¿no? Debe de venir la descripción del producto, la cantidad, el país de origen, quién lo está importando, es decir, por ejemplo, Global Subtrade, SDRLSB, se pone importado por, ya pones el domicilio, pones el RFC, dependiendo de la mercancía, si es tela, bueno, pues un rollo de tela 60% viscosa, 20% algodón, 20% lastano. Entonces que venga la descripción completa y país de origen, un rollo de 30 kilos dependiendo de la unidad de medida. Entonces es muy importante que si nosotros vamos a hacer alguna importación de productos que estén sujetos al cumplimiento de una norma de etiquetado, lo etiquetemos, ¿no? La primera opción es etiquetarlo desde origen. La segunda opción, se puede utilizar una unidad de verificación aduanera
o una famosa uva, y se hace un contrato de colaboración con ellos, se solicita el proceso de una solicitud de la unidad de verificación donde se establece que esa unidad de verificación va a ir a visitarte a tu domicilio para poder revisar y dar certeza de que tu mercancía está siendo etiquetada. Es muy importante saber que para utilizar la unidad de verificación en nuestros domicilios debemos de cumplir con dos supuestos. El primero es tener mínimo 2 años con nuestro padrón de importadores y el segundo es haber importado en los últimos 12 meses más de $100,000. Entonces es muy limitante poderlo hacer. Entonces por eso siempre recomendamos que se etiquete desde origen, que su agente aduanal les ayude a revisar las etiquetas antes de que se mande la mercancía, antes de que se mande etiquetar, para que al momento de que llegue la mercancía aquí, tengamos la certeza de que la etiqueta está de manera adecuada y no tengamos que contratar otra vez una unidad de verificación porque viene mal etiquetado, que es muy común por un error de dedo que los chinos de repente se les hace fácil que México diga México, pues entonces el criterio de repente de las autoridades es muy cerrado y eso nos puede llevar a tener que requerir una unidad de verificación. Y la tercera opción es por medio de un depósito fiscal que cuente con una unidad de verificación y se etiqueta en un depósito fiscal.